de Admisiones de la Universidad de Cataluña. Es un gusto contar con su participación en este espacio de aprendizaje e intercambio sobre el futuro energético sostenible. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, profesor Leonardo Lanuzzi, ingeniero civil, posgraduado en ingeniería ambiental, máster en energías renovables, con especialización en sostenibilidad, transiciones energéticas, movilidad eléctrica e hidrógeno. Tendremos una sesión llena de conocimientos, experiencias prácticas y reflexiones sobre cómo podemos transformar nuestro consumo energético hacia modelos más sostenibles. Antes de comenzar, algunas notas técnicas. Este webinar está siendo grabado para que puedan revisarlo más tarde o nosotros se lo enviaremos a las personas que lo soliciten y para aquellos que no pudieron unirse en vivo. Animamos a todos los participantes a estar activamente dentro de la sesión. Pueden enviar sus preguntas a través del chat en cualquier momento y tendremos una sesión también de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Agradecemos apagar sus micrófonos y activarlos únicamente si desean hacer alguna intervención. Esperamos que disfruten la sesión y se lleven valiosas ideas y herramientas para aplicar en sus propias organizaciones. Profesor, continúe. Bueno, muchas gracias, Ana Milena, un placer. Bueno, todos los presentes, bienvenidos. Básicamente me gustaría comenzar por dos conceptos que son parte de esta pregunta primera disparadora, ¿no? Por un lado, la eficiencia energética y por otro lado, la sostenibilidad y cómo la entendemos vinculada a la eficiencia energética. Vamos a arrancar primero por la sostenibilidad, entendiendo que es la forma de conducirnos en nuestros procesos de consumo, en nuestros procesos industriales, en la toma de decisiones que hacen que la forma de consumir los recursos naturales que hoy estamos utilizando no afecten el desarrollo de próximas generaciones. Es decir, tenemos que hacer un uso racional, un uso consciente y un uso viable de esos recursos para que obviamente esos recursos estén disponibles para las próximas generaciones. Entonces, ese es uno de los temas clave sobre el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se entiende también a través de una parte denominada que es la Agenda 2030, que es la agenda que define objetivos de desarrollo sostenible. Lo que nosotros vamos a estar abordando, por un lado, son de los 17 objetivos que ha definido Naciones Unidas, uno en particular que es acción por el clima o acción climática, que es el objetivo número 13, otro es el consumo responsable, que es el objetivo número 12, otro es el acceso a la energía limpia y asequible, que es el objetivo 7, y otros temas vinculados a la infraestructura. Podemos hablar de las ciudades, podemos hablar de dónde vivimos, podemos hablar de las industrias o de los procesos industriales, para dar un ejemplo. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible se han definido para poder orientar a la humanidad y a un ejercicio y una práctica viable en el tiempo de la forma en que consumimos los recursos naturales, teniendo en cuenta también otros aspectos, que es cuando intervenimos en esos recursos naturales, no afectar de punto de vista social o comunitario otras partes, otras comunidades u otros pueblos, ¿no es cierto? Especialmente pueblos originarios, en el caso de Sudamérica, que bueno, que están hace mucho tiempo en la región, son originarios casualmente, entonces hay que también tener en cuenta sus costumbres y no generar daños graves en sus comunidades o en sus formas de vida ancestrales. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo sostenible, lo entendemos como aquel que no vamos a estar afectando no solamente nuestro modo y nuestra disponibilidad de recursos en el día de hoy o hoy, en la actualidad, sino también hacia futuro, previendo que existan esos recursos naturales
biológicos y sociales también, ¿por qué no?, hacia adelante. Del punto de vista de lo que tiene que ver con acción por el clima o lo que tiene que ver con acceso a la energía limpia y asequible, bueno, también está no solamente lo que tiene que ver con la forma de generar energía, sino también la forma de consumirla y los procesos que hacen o que están atrás para la forma de su consumo. Entonces ahí aparece la idea también de la eficiencia energética, que es un derivado de otro tipo de eficiencia, que podríamos hablar de eficiencias de proceso o eficiencia de otros recursos naturales, como puede ser el agua o como puede ser el suelo, la tierra, que es un recurso natural sumamente valioso, o recursos ecosistémicos como por ejemplo la biodiversidad, que es la que sustenta la vida en el planeta. Nosotros estamos acostumbrados a ver o enfocarnos un poco o inclusive a sesgarnos en esa mirada de la biodiversidad y la conservación a nivel de tierra, pero tengamos en cuenta que muchos modos y muchos procesos y muchos hábitos de consumo afectan también entornos acuáticos, especialmente subterráneos o marinos, ¿no? Ni hablar de lo que puede suceder si vamos a cualquier ciudad muy habitada. ¿Qué pasa con los residuos en las playas o qué pasa con los residuos que son arrastrados, ¿no?, a través de los ríos, que van flotando o van dentro del entorno del cauce del río y van indefectiblemente a parar al mar, o cuerpos cerrados de agua como lagos o embalses? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos fenómenos de contaminación y tenemos fenómenos que tienen que ver con que nos vamos a perder poder acceder a ciertos lugares por diferentes tipos de contaminación. Por ejemplo, contaminación de tipo bacteriológica o biológica, porque el arrastre de contaminantes a esos cuerpos de agua también producen una contaminación de tipo biológica que termina impactando, en el caso de las personas que acceden a esos recursos naturales, se terminan contaminando o contagiando también de bacterias o de virus, y eso provoca enfermedades. Entonces, un poco volviendo a la eficiencia energética como parte de los procesos de eficiencia de cómo se producen los bienes y los servicios, pero también cómo se consumen esos bienes y servicios, un derivado de una categoría de impacto ambiental, además de, como dijimos antes, el agua, el suelo, ¿sí?, u otro recurso natural, es la energía. Entonces, el tema clave es cómo hacemos que la energía entre en el modelo de negocios, no solamente como un insumo productivo o como algo que habitualmente parece que siempre vamos a tener y siempre está disponible, pero sepamos que hay todo un proceso atrás para poder generar esa energía, transportarla, distribuirla en muchos casos y obviamente utilizarla. Entonces, la eficiencia energética es una aliada, como otras eficiencias de procesos, es una aliada para avanzar en esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque son parte de la forma de evitar consumir de manera inadecuada, de manera ineficiente, o también de una forma de consumo irracional en algunos casos, donde no tiene cuidado de ese recurso tan valioso. Entonces, también hay un tema de quiénes son los actores, ¿no?, que consumen esa energía. Nos podemos identificar nosotros primero porque consumimos energía o recursos energéticos, energía eléctrica, energía calórica para la calefacción o para la cocción de alimentos, o también energía térmica que se transforma en trabajo en lo que puede ser la movilidad. Pero todos estos elementos que hacen a la forma de generar la energía, transformarla para diferentes usos, el transporte, la vida en las casas en cuanto a
la calefacción, la cocción de alimentos, la calefacción de agua y todo el confort que hoy día estamos necesitando y estamos acostumbrados, está generado en el 80%, 75% en algunos países nuestros de la región por combustibles fósiles. Y estos combustibles fósiles generan otro tipo de impacto ambiental que ya no es el agotamiento del suelo, el agotamiento de la energía o la disponibilidad de la energía o el agua, sino que es un tipo de contaminación atmosférica que genera un efecto que denominamos de aceleración del calentamiento global. Entonces, hacer como eje de intervención procesos de eficiencia energética facilitan los procesos también de lo que se denominan descarbonización o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente reducir o ir reduciendo también paulatinamente los efectos indeseados, ¿no?, de este cambio climático, que son la aceleración y el aumento de la intensidad y el daño que pueden provocar eventos climáticos extremos. Tanto del lado de las sequías, porque nos quedamos sin agua para un embalse o para abastecimiento de agua, ¿sí? Ustedes lo conocen muy bien, en varias ciudades de Colombia ha habido escasez y ha habido que hacer racionamiento, pero también del lado extremo en cuanto a excedentes, ¿no?, de lluvias extremas también, con precipitaciones muy elevadas que superan a veces las medias mensuales o hasta diarias, con precipitaciones que provocan inundaciones y bueno, y todo lo que arrastra una gran inundación, ¿no? Desde el daño a las instalaciones, las viviendas, las casas, la misma ciudad, como también daño a la propiedad, daño a las personas y después otros fenómenos derivados, ¿no? Como por ejemplo la propagación de enfermedades por la elevación de las napas freáticas, la contaminación del agua que quedó por el arrastre de líquidos locales o líquidos industriales o la contaminación de tipo industrial que arrastra contaminantes también desde el lado de las inundaciones, ¿no? Entonces, minimizar ese tipo de consumos energéticos, ¿no?, en los cuales estamos bastante acostumbrados y estamos necesitados, obviamente, a la vez de estos recursos energéticos. Bueno, hacer eficiencia, tratar de evitar su consumo o minimizar ese consumo o mejorar, y ahí es donde, en el caso de cuando hablemos del diplomado, que vamos a hablar de energías renovables y eficiencia energética, bueno, bajar, ¿no?, o mejorar los procesos y hacer eficiencia de los procesos para minimizar o reducir los consumos energéticos, ¿no? Entonces, en este sentido, evitamos, obviamente, consumir energía, que tiene un costo, evitamos como co-beneficio reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en cascada hacia los co-beneficios también mitigar los eventos, digamos, o el efecto colateral, ¿no?, no deseado de la aceleración del fenómeno denominado cambio climático. Entonces, hacer eficiencia energética es colaborar a esos objetivos de desarrollo sostenible. En algunos casos, cuando se puede, obviamente, hacer eficiencia económica o ahorros económicos por consumir menos recursos energéticos, pero también evitar, ¿no es cierto?, provocar otro tipo de efectos no deseados o de impactos ambientales asociados de manera directa o indirecta a ese consumo energético. Un tema clave en esto, ¿no?, y bueno, en el caso del diplomado también después lo vamos a mencionar, pero es formar personas con capacidad para discernir, para analizar y para evaluar cuáles son las mejores alternativas técnicas, tecnológicas
de prioridad costo efectivas para tomar decisiones correctas y orientar a los tomadores de decisiones correctas en cuanto a qué conviene, ¿sí? Conviene reducir la demanda, conviene reducir el consumo, conviene reducir las dos cosas o minimizar las dos cosas, conviene hacer cambios tecnológicos y reemplazar formas de consumo de energía evitando consumir combustibles fósiles, teniendo en cuenta que los combustibles fósiles, por la propia definición de combustión o en sus procesos, tanto para generación de energía o trabajo, están basados en procesos térmicos, donde los procesos térmicos naturalmente tienen una eficiencia de conversión a un uso determinado, transporte, para dar el caso de los vehículos, del orden del 25 o 30%, con lo cual el resto del 30% de la energía disponible de un combustible se pierde en forma de calor, que muchas veces no puede ser utilizada o no conviene ser utilizada por diversos motivos. Con lo cual, parte de los procesos de eficiencia energética a nivel macro, a nivel ciudad o a nivel país es lo que podemos denominar la transición energética, que es el cambio, ¿no?, a otras fuentes de generación de energía y en particular fuentes de generación de energía más limpia o limpia, porque no generan cierto tipo de contaminación como sí lo genera la combustión del carbón o la combustión del fuel oil o la combustión del gasoil, la combustión de la gasolina o del gas natural o del gas licuado de petróleo, para dar algún caso, o inclusive de la misma leña o el carbón vegetal, ¿sí? Que son alternativas interesantes porque tienen un ciclo biológico que permite el reciclado en una escala muy diferente de la escala de tiempo de recuperación que puede tener los combustibles fósiles, que son miles de años, ¿no?, para poder reabsorber ese carbono emitido a la atmósfera, además de otros gases. En consecuencia, todo ejercicio que se haga de eficiencia de procesos y en particular de eficiencia energética va a contribuir en definitiva a muchos beneficios ambientales y obviamente por transición va a beneficiar y a mejorar el desarrollo sostenible, o va a permitir generar consumos o formas o modos de consumo y hábitos de consumo más sostenibles. Uno de los temas también en relación a la eficiencia energética y a la transición energética, que tiene que ver con cambiar la fuente de generación de energía, en particular la energía eléctrica. En esa transición terminan siendo todos procesos, en la mayoría, procesos eléctricos de manera directa, con lo cual pasar de la conversión de un combustible fósil o no, un biocombustible o carbón vegetal o leña, como dijimos, hay una componente de pérdida por calor de esa conversión, pero en el caso de la energía eléctrica esa pérdida es mucho menor y lo que hace a la eficiencia de conversión de energía es más eficiente. Entonces, para dar un ejemplo similar, en el caso de los vehículos de transporte pesado, liviano, un vehículo que puede tener una eficiencia del 25%, en el mejor de los casos 30%, si nos pasamos a un vehículo eléctrico, ese modo de consumo ya está consumiendo, como es una eficiencia del orden de 55 hasta 60% en modo eléctrico, ahí tenemos un beneficio de eficiencia energética por el proceso de transformación. Y obviamente, en definitiva, una reducción del consumo energético general. Entonces, tenemos otros ejemplos que podemos seguir mencionando, pero ese es el más cercano, ¿no?, en cuanto a lo que utilizamos en el día a día. También están las formas de consumo, tanto a nivel industrial como a nivel del hogar o en una ciudad, donde también es necesario empezar a pensar en formas inteligentes de ese consumo para que se pueda optimizar los procesos
cada vez más automáticamente o inteligentemente para evitar que la intervención del hombre digamos, reduzca un poco lo que es naturalmente nuestro, ¿no? Del hombre es la incertidumbre derivado de qué tipo de control le vamos a introducir, qué tipo de seguimiento, qué tipo de monitoreo o qué tipo también de medición se le va a dar. Entonces, los procesos, o mejor dicho, las transiciones también implican una transición a modelos operados con muy poco control en muchos casos a sistemas más inteligentes, ¿no? O autónomos de control. Eso también es parte de la transición y es parte de los tipos de intervención que se puede generar para mejorar la eficiencia energética. Se da en el hogar, ¿no? Con tableros y modos inteligentes, que es a partir de la domótica, o se puede dar en la industria con la automatización o la robotización. Estos son otros ejes de intervención que permiten también generar eficiencia energética. No estamos diciendo que la eficiencia energética apunta a eliminar la intervención humana, sino que apunta a tratar de reducir o minimizar el error humano, la falla humana que tiene que ver con el monitoreo, que tiene que ver con la medición, que tiene que ver con el control y que tiene que ver con los modos de consumo también. Entonces, la automatización es otra herramienta, ¿no? Como eje de intervención para minimizar. Y en el caso donde habitualmente se da, es en la industria, mayormente, en algunos procesos de transporte, y de a poco lo vamos a ir viendo en otros, ¿no? En edificios nuevos en general, para lo que es, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer más eficiente en un edificio de gran altura que tenga varios cuerpos de ascensor, bueno, cómo hacer que toda esa movilidad de personas o de carga sea más eficiente. Bueno, es parte de la automatización y es parte de sistemas inteligentes que controlan cómo optimizar el funcionamiento de esto, ¿no? Entonces, volviendo un poco, y Ana Milena, para no excederme también con el tiempo comprometido de esta parte de la charla, estamos tratando de argumentar y dar ejemplos de por qué la eficiencia energética está totalmente conectada al desarrollo sostenible, a procesos sostenibles, a consumos sostenibles y a la producción de bienes y servicios de manera sostenible. Entonces me detengo acá un momento. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. No sé si de pronto de los participantes hay inquietudes hasta el momento de los temas que pues, nos ha expuesto el ingeniero Leonardo. Ahí Jesús Alberto tiene la mano levantada y después DJ Paternina. Ahí tenemos otra mano levantada. Adelante, Jesús. Y después Oliva Gloria. Te escuchamos, Jesús, ¿eh? Tenés el micrófono muteado. Bueno, el señor Jesús Albeiro Flores, si quiere por favor habilite su micrófono y puede hacer la pregunta. Quizá tenga algún inconveniente. Creo que está escribiendo. Sería bueno, Ana Milena, alguna... Vamos a responder, pero especialmente también de los participantes poder escuchar su voz, ¿no? De su inquietud directa. Entonces, le damos el espacio a DJ Paternina, después Oliva y después Betsabe. Y después respondemos las preguntas escritas. Adelante, DJ. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Perfecto, sí. Ok, saludos. Mi nombre es David Paternina. Pues sí tengo una inquietud. Me parece pues muy interesante y para darle las gracias por este espacio.
Sí me gustaría saber en temas de costos, porque pues la eficiencia pues se tiene, pues si se es más eficiente, pues obviamente los costos, van a disminuir o pretenden disminuir en compañías o en los lugares donde se implemente el tema de eficiencia energética. Pero con relación a los costos, sí me gustaría saber si de pronto hay alguna opción o cuánto en promedio es el retorno de esa inversión, porque pues sabemos que para acceder a estos cambios o a estas transiciones siempre se requiere de una inversión inicial y si de pronto hay algún histórico o algunos rangos establecidos, pues para esos beneficios que se puedan ver reflejados. Pues, me refiero a beneficios económicos, pues sabiendo de que los beneficios ambientales pues van a ser pues también parte de esa transición, de ese cambio. No sé si de pronto me hice Sí, entender en la pregunta. sí. Lo podemos denominar, gracias David, porque esa pregunta es clave para cualquier mejora, no solamente eficiencia energética, cualquier cambio, siempre va a haber un esfuerzo marginal. Cuando ese esfuerzo marginal tiene costo cero o genera ahorros, ahí lo denominamos savings, ¿no? O energetic savings, ¿no? Pero si nosotros estamos interviniendo y hay que hacer una inversión ya de capital por cambio de proceso o algún cambio disruptivo tecnológico, ahí tenemos costos donde el costo es un costo nivelado tanto de la inversión como de la operación de la nueva tecnología. Entonces, lo que tenemos es un costo marginal que debería ser menor en cuanto a la nueva tecnología respecto a la tecnología nueva. Entonces, esto es un tema clave, también en la maestría lo mencionamos, que es el costo marginal para hacer eficiencia energética o el costo marginal para descarbonizar. Si ustedes buscan la palabra carbon pricing van a ver muchas acepciones. El Banco Mundial tiene una publicación muy interesante el año pasado sobre carbon pricing, los valores de carbon pricing, cuánto deberían estar esos valores de carbon pricing para decir, bueno, cuánto nos cuesta a la sociedad o cuánto nos va a costar a la sociedad descarbonizar para evitar tener un aumento no deseado de la temperatura media terrestre según los escenarios climáticos. Y volviendo, es bastante similar. Si yo tengo un costo hoy que estoy asumiendo de la energía, pesos colombianos por kilowatt hora, por megawatt hora, o dólares por megawatt hora, ¿no? Bueno, el nuevo proyecto en el mediano o largo plazo, si es una inversión, tendría que tener un costo menor. Bueno, entonces la cuenta es realmente si me estoy ahorrando, ¿no? Y estoy generando un beneficio no solamente de corto plazo, que sería reducir las pérdidas, ¿no? O hacer ahorros por consumos o evitar consumos, sino si yo estoy pensando ya en una inversión, tengo que hacer una cuenta un poquito más profunda, hacer un costo nivelado de la tecnología actual, que en definitiva termina siendo casi la tarifa que se está pagando, ¿no? La tarifa energética, y la nueva, ¿cuánto sería ese costo marginal? Ese costo nuevo. La diferencia entre ambos me va a dar un costo marginal que debería ser menor para que, del punto de vista exclusivamente económico, tome la decisión de hacer un proceso de inversión en eficiencia energética. ¿Cuánto están los valores de la energía hoy? Bueno, depende del país, depende de la matriz energética, depende si estamos hablando de energía eléctrica, energía térmica. Podríamos decir que la generación hay un rango entre 40 y 80 dólares el megawatt hora equivalente, para ponerle un número. Obviamente que pueden haber valores más bajos, la energía renovable ha ido bajando ostensiblemente en estos últimos 10, 15 años y los valores pueden llegar a hasta 20 dólares el megawatt hora en cuanto a la etapa de generación. No estamos contabilizando ahí el transporte, la distribución y la operación. Pero en relación a
a los beneficios marginales, bueno, eso ya tiene que ver, tiene que haber caso por caso un análisis, ¿no? Y decir, bueno, ok, yo estaba pagando antes 30, 40, 50, 80 dólares, una industria puede estar pagando hasta 80, 100 dólares el megawatt hora. Bueno, si yo pago 80 o pago 70 pagando antes 100, obviamente que ahí voy a tener un beneficio, ¿no? Entonces hay que hacer una cuenta muy bien realizada, muy bien profunda para decir realmente que hay un beneficio. Además de los otros beneficios que no están contabilizados muchas veces económicamente, ¿no? La reducción de las emisiones, el impacto benéfico de no contaminar, otros co-beneficios sobre la salud de una población en una ciudad por evitar la contaminación de la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, costo marginal, David, esa es la palabra clave. Lo que hay que tratar de encontrar un costo marginal mejor que el costo que se está utilizando hoy día. Oliva o Jesús, si restableciste el... Buenas noches. Oliva, adelante, Oliva. Buenas noches, aquí desde Colombia, desde el Valle del Cauca. Quiero hacer una pregunta. A largo plazo o a mediano plazo, ¿qué tan liberados de un sistema que nos tiene hasta el cuello con facturas continuamente vamos a estar? Sí, porque nosotros estamos en un sistema donde eternamente o forever and ever tenemos que estar pagando unas facturas y las nuevas tecnologías que vienen para el mundo, ¿qué tanto nos van a liberar de un sistema o alrededor de estas nuevas tecnologías se va a crear un nuevo sistema donde los ricos, los pudientes que tienen todo el dinero para montar sus campos energéticos, llamémoslo así, de nuevas tecnologías, nos van a seguir exprimiendo y a la larga, entre comillas, echándonos la culpa de todo lo que pasa en el mundo, cuando ellos son los que contaminan con los productos que producen, ejemplo Coca-Cola, las miles de botellas que sacan al día y nosotros tenemos que ser responsables de eso, o los campos de golf para los millonarios, ultramillonarios que gastan miles y miles de litros de agua por segundo. Quiero saber eso. ¿A qué tiempo nosotros vamos a estar liberados de ese sistema opresor o si vamos a seguir con otro montaje más para seguir siendo esclavos del sistema? Bueno, la cantidad de preguntas y la profundidad amerita una larga respuesta, pero rápidamente lo que tengo para decirte, Oliva, es que la energía cuesta. La paguemos de un sistema interconectado o lo genere un tercero en una gran central energética, sea hidráulica, nuclear, a gas natural, o la generemos nosotros en nuestra propia casa con un panel solar. El panel solar alguien lo tiene que pagar y en general hoy si no está subsidiado, bueno, lo tenemos que pagar quien lo instalamos. Entonces, lo que tenemos que decir es que la energía siempre va a tener un costo. Hoy estamos en costos energéticos históricos mucho más bajos que hace 50 años, por ejemplo, por el esfuerzo y la eficiencia de muchos procesos. Ahora, las otras inquietudes que me parecen interesantes, que tienen que ver ya con cuestiones de monopolio o con cuestiones inclusive hasta de políticas, bueno, en eso no puedo dar respuesta. No es que no la puedo dar de punto de vista atreverme a dar una opinión, sino porque del lado del diplomado nosotros enfocamos el tipo de respuestas a las tecnologías disponibles, a los costos de esas tecnologías y obviamente cómo hacemos los sistemas
más eficientes o los consumos más eficientes. El diplomado no es un diplomado de política energética, por ejemplo, que es más a nivel público. Lo que nosotros damos una noción general sobre las tecnologías que están disponibles, los costos de esas energías, por qué pueden servir o no, en qué sistemas de consumo, cómo se pueden hacer los consumos más eficientes y, bueno, en el caso, como el diplomado también va a tener un módulo de implementación y de introducción a un estándar internacional de aseguramiento a la eficiencia energética en el tiempo, que es la 50001, la ISO 50001, bueno, el final del módulo tiene una componente para poder formarlos en auditores en eso, ¿no? Entonces, ese es el objetivo un poco del diplomado y esta charla también. El tema de políticas energéticas es un tema clave, es un tema hasta geopolítico, pero nos excede en lo que es el alcance del diplomado de la Universidad de Cataluña. Ok, tenemos a Betsabe, Ana Milena y a Ismael, y estamos creo que con el tiempo, ¿no? Para explicar un poco lo del diplomado. Así que hay 4 o 5 manos más levantadas. Ana Milena, vos me das la vía para seguir aceptando manos, ¿no? Betsabe, por favor. Ingeniero, buenas tardes. O volvió Jesús. Ahí te Hola, escucho. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Ahora sí, Betsabe. Jesús, voy con vos después. ¿Te parece? Listo, ingeniero, qué pena, disculpe. Adelante, Betsabe. Gracias. Hola, mucho gusto. Les hablo desde el Tena, ciudad amazónica del Ecuador. A ver, más que todo mi pregunta va enfocada a la parte técnica, al tema inteligente, ¿no? Se habló de sistemas domóticos, ¿no? Entendemos que también tenemos sistemas inmóticos y pues ya un poco lo que es la automatización en parte industrial. Mi pregunta va, ¿cuál es el enfoque técnico o se va a estudiar toda esta parte inmótica, domótica o un poco más de automatización en la parte industrial? Entonces, ese es mi enfoque, porque sabemos que la parte domótica es más residencial, domótica más de edificación, o hay un tipo de sistema. Lo digo por en donde estoy, ¿no? Porque apuntamos normalmente a la parte industrial, así cuando hablamos de energías renovables. Entonces, ese era mi tema. Gracias. En el diplomado, en el módulo de 2 de eficiencia energéticas, abordamos estas dos formas de intervenir o de hacer mejoras a nivel industrial o a nivel domiciliario, pero son menciones tangenciales, no entramos en el detalle de la tecnología. Donde sí se entra en el detalle de la tecnología, y ahí ya un poco me estoy adelantando a la descripción de los módulos, los 8 módulos del diplomado, son en el módulo 4, 5, 6 y 7 que entramos en detalle en las tecnologías de generación de energía eléctrica, tanto de paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y en el caso de fuentes renovables también de energía de tipo biológica, ¿no? Como por ejemplo cultivos, tanto plantaciones forestales, residuos forestales y residuos de cultivos, por ejemplo, o cultivos energéticos convertidos a biocombustibles, ¿no? Tanto para combustión o la transformación en biodiesel o bioetanol o biometano del lado del biogás, ¿no? Esos son las tecnologías que sí se detallan en los módulos 4, 5, 6 y 7 con dos expertos que abordan esos dos grupos. Lo que vos me preguntás, reitero, sí se aborda, pero no entramos de manera directa en esas dos opciones porque hay decenas de opciones que van a ser mencionadas en el módulo 2 de eficiencia energética de cuáles son las opciones, ¿no?, que existen. Entonces van a ser mencionadas, pero no
profundizadas. Listo, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora sí, Jesús, perdón. Adelante, Jesús. Ok, bueno, tenemos a Ismael. Ismael. ¿Me escuchan, ¿O ingeniero? Jesús? Ahora sí, Jesús. Ahora sí, encendiste. Dale, te escuchamos. Ingeniero, disculpe, una preguntita de Colombia, y pues soy ahorita estudiante también de tecnología, gestión de la eficiencia del SENA. Yo soy ingeniero industrial. Ingeniero, hay un gran vacío en Colombia, pues ya usted te explicó porque no saben esa normativa. Es difícil en Colombia aplicar estas nuevas tecnologías y sabemos que el mundo está llamado a este nuevo aprendizaje. ¿Qué haríamos en Colombia? Porque hay un gran vacío jurídico y demás en todas estas aplicaciones de la eficiencia de energía. Yo hice un curso con la Universidad de La Guajira y encontramos que hay un gran vacío jurídico para poder implementar estas nuevas tecnologías, o sea, apoyo de gobierno, financiación y demás. Entonces, digamos, ¿qué podríamos hacer ya que usted pues viene de un país un poco, digamos, que está más abierto a estas tecnologías? Muchas gracias. Sí, bueno, eso también lo abordamos en el primer módulo, en la parte de introducción, y especialmente mencionamos dónde están los incentivos, ¿no? Y dónde están, en algunos casos, si hay subsidios también a nivel Colombia o a nivel mundial, con ejemplos. Pero vuelvo un poco también a la pregunta anterior, ¿no? La primera, ¿dónde está el gran incentivo? Bueno, está en esa eficiencia, ¿no? Misma, que termina siendo una eficiencia física de reducción de consumo, y lo que implica sobre eso si hay cambios tecnológicos, la eficiencia económica, ¿no? Entonces el gran incentivo a nivel voluntario es ese, además de otros temas bastante importantes, no menores, ¿no? Imaginemos que en procesos industriales que hay equipamiento de hace 50 años y reúne condiciones no muy buenas o inseguras, ¿no? Desde el punto de vista industrial, o también no son eficientes para el proceso mismo, no solamente energéticamente, sino porque hay tecnologías que la superan. Bueno, ahí empiezan a haber otros beneficios que empiezan a sumar ventajas de hacer esos cambios, ¿no? Además de la exclusivamente económica, ¿no? En relación a la energía evitada como un costo marginal menor al anterior, sino es porque el proceso, la tecnología que se cambió es más segura, es más confiable, es automatizada o automatizable, y obviamente el resultado también del producto es mejor porque es un proceso mucho más avanzado o controlado, ¿no? Entonces, desde ya, los incentivos son importantes cuando ahí hay que hacer inversiones grandes, ¿no? Hay que hacer cambios grandes. Tanto a nivel casi personal, si uno dice, bueno, ¿qué conviene? El próximo vehículo, ¿me compro un vehículo como el que tenía antes convencional, combustible fósil, o compro un vehículo eléctrico? Bueno, hay que pensarlo bien, ¿no? Si cuesta el doble como vehículo, hay que pensar bien qué beneficio obtengo. En general, en un vehículo no lo voy a sentir, de uso personal me refiero, pero sí se va a sentir en procesos, por ejemplo, de transporte, donde el transporte para que sea viable, tiene que estar andando las 24 horas, ¿no? Nosotros un vehículo nos lo compramos y no estamos andando 24 horas o 8 horas, salvo casos muy especiales, pero en general usamos unas pocas horas, así que ya lo que tenemos estamos haciendo un uso no eficiente, ¿no? Ni hablar si cambiamos a una tecnología más cara y seguimos teniendo los mismos modos de consumo, entonces estaríamos parecidos. Entonces, un poco el planteo del módulo 1 del diplomado es tener una visión amplia, no solamente de los beneficios que a veces están, las regulaciones cuando está, cuando no está, es otra barrera más a
obviamente a superar para poder hacer mejoras, ¿no? Entonces, es verdad, si no hay un incentivo fiscal o financiero u otro tipo de incentivo económico, bueno, es decir, si no tengo ningún tipo de incentivo, obviamente poco puedo decir que voy a hacer algo, ¿no? Pero bueno, hay incentivos y después sí hay un tema súper importante que es, bueno, puedo tener obligaciones, ¿no? Obligaciones de mejoras ambientales o mejoras, porque los cambios tecnológicos van a traer mejora desde el punto de vista de calidad del aire, en el caso de evitar la combustión de combustibles fósiles en las ciudades, y además trae aparejado, ¿no? Equipos más seguros, ¿no? Bueno, Colombia es líder en lo que es la transformación de la flota de buses o de busetas en muchas ciudades, ¿no? Entonces, las busetas de hace 30, 40 años, si las cambiamos por las eléctricas, son doblemente benéficas porque son mejores, más nuevas, más seguras y además contaminan menos, ¿no? Y en general la tecnología apunta a eso. Así que es muy importante también defender o argumentar muy bien un proyecto de mejora cuando, como Jesús plantea, no tengo muchos incentivos. Bueno, los tengo que buscar. Tengo que buscarle la vuelta para poder plantearle a un tomador de decisión por qué le conviene hacer estos cambios, ¿no? Así que lo que plantean en todas las intervenciones, o todas las contribuciones de ustedes son totalmente válidas porque son los dilemas o los problemas o las barreras que se enfrentan todas las personas que tienen que recomendar mejoras. Así que gracias por la pregunta. Ana. Interrumpo antes de darle continuidad y responder las dudas que tiene el señor Ismael y Alberto Hidalgo, que están con la mano levantada. Quisiera brindarles una información también muy importante a los asistentes. En la universidad, pues actualmente viendo la necesidad precisamente de profesionales que estén capacitados en esta área, cuenta con un diplomado en energías renovables con eficiencia energética, basado en la norma ISO 50001, precisamente para certificarse como auditor interno en esta norma, que también pues, les va a abrir muchísimas puertas para, digamos que, poder ayudar a las organizaciones también a cumplir con la normatividad que se requiere para el uso y el mejor uso del desempeño energético. Entonces, por esta misma razón, la universidad pues ha dispuesto este espacio con el fin de darles a conocer nuestro diplomado. La universidad está por dar inicio, empezamos el próximo de mayo. Es un diplomado de modalidad 100% virtual, lo pueden hacer desde cualquier país, desde donde estén ubicados. Hay una flexibilidad muy grande de desarrollo de las actividades académicas, además que también van a tener unos encuentros en vivo, con unas reuniones así como las que estamos teniendo en este momento. Y para las personas que están asistiendo a esta reunión hay un beneficio muy especial. Normalmente la universidad otorga un descuento del 25% para pagos anticipados, pagos de contado. Sin embargo, en este momento se está dando un cupón de 11% para los asistentes a este webinar, que es adicional, en total un 36% de descuento, con la opción de ir pagando también por cuotas mensuales a medida que van estudiando. Es una financiación directa con la universidad, sin estudios de crédito, sin tener que hacer tener algún pago adicional en intereses. Entonces tienen esa opción también de parte de la universidad. En el chat les he dejado el enlace donde pueden descargar el brochure del diplomado, donde están cada uno de los temas que vamos a trabajar. Además, el enlace del link del WhatsApp de la universidad, donde pueden contactarse directamente, solicitar pues también la grabación de este webinar que estamos teniendo y también la información pues más detallada de cómo sería el proceso o el desarrollo del diplomado. Entonces, les agradezco mucho pues el espacio y pues podemos darle continuidad, ingeniero. No sé si de pronto quiera dar alguna información adicional del diplomado. Sí. Básicamente bien ejecutiva la información. El diplomado consta de 8 módulos. Hay un primer módulo de introducción a la eficiencia, a las energías renovables
y a la eficiencia energética. Después pasamos a un proceso de cómo entendemos y qué es lo que buscamos del lado de la eficiencia energética. En el tercer módulo damos una introducción a la ISO 50001 como criterio y como estándar para asegurar los procesos de mejora de desempeño energético, y después pasamos a un detalle un poco mayor desde el punto de vista técnico y tecnológico, con características técnicas de dos módulos, el 4 y el 5, para energía solar fotovoltaica, generación de energía eléctrica solar fotovoltaica y generación de energía eléctrica por aerogeneración, por el viento, y el módulo 5 y 6, que es energía de la biomasa, donde se ve la producción de biocombustibles, la producción de biogás o biometano, combustibles sostenibles de aviación, o SAF, Sustainable Aviation Fuel, que es la nueva demanda agregada de combustibles para aviación, tanto al estilo parecido a la gasolina como parecido al querosene, ¿no? También importante mencionar que los combustibles, ya hay programas de Naciones Unidas, tanto de la ICAO como de la Organización Marítima Internacional, para hacer una transición y reemplazo de combustibles fósiles también en los procesos de transporte marítimo. Entonces tenemos cubierto ahí lo que está pasando en tierra, ¿no? Lo que está pasando en el aire y lo que está pasando en el mar, para lo que es el reemplazo de combustibles, especialmente combustibles líquidos, y también lo que es la producción de biogás o biometano, que se utiliza después comprimido o inyectado en las redes, y que va a la corriente del gas natural, en algunos casos mezcla. Hay países que ya están haciendo esto. O el suministro de biometano o biogás para recuperar calor, ¿no?, de procesos industriales que producen las plantas que tienen efluentes líquidos o materia orgánica en gran cantidad, que se puede transformar en biogás. Entonces, hasta ahí el módulo 7 de bioenergía. Y el último módulo, el módulo 8, es el módulo de formación de auditores internos, con lo cual, con todo el conocimiento técnico, digamos, de orientación y de aplicación, logran, ¿no?, en el caso de aprobar los últimos exámenes del curso de auditor interno, logran, lo que decía Ana Milena, la certificación como auditor interno en ISO 50001. Todos los módulos anteriores, ¿no?, de explicación de las energías renovables, por un lado como fuente de energía, la oferta energética, y del lado de la eficiencia energética, que es la demanda, y los consumos eficientes, que es la demanda, bueno, es lo que debe entender el auditor ISO 50001 para entender cómo se aseguran las mejoras, ¿no?, en términos de desempeño energético, cómo se verifican, cómo se determina y analizan y evalúa y audita una línea base, y cómo se definen objetivos e indicadores de desempeño energético, ¿no? Bueno, todo eso lo van a ir viendo en el módulo, en los 8 módulos del diplomado, y está enfocado para darle información técnica al auditor interno, para que conozca no solamente la norma, sino las tecnologías, los modos de hacer eficiencia energética y cómo interpretar las mejoras que se pueden encontrar en los procesos que se vayan a auditar. Hasta ahí, Milena, me parece que está podemos mencionar, si querés mencionar algo de los modos del diplomado, eso está en la información web, pero me parece que podemos aprovechar el espacio que nos queda para responder algunas otras manos levantadas, si te parece. Sí, correcto, ingeniero. Le agradezco si podemos también responder las preguntas de las personas que están ahí pendientes. Bien, entonces a Alberto y a Ismael. Alberto, adelante, por favor. Si abrís el micrófono. Gracias, buenas noches a todos.
Pues muchas gracias por la invitación a participar en el diplomado. Lamentablemente no puedo asistir a este diplomado ya que tengo una maestría en energías renovables, tengo también un diplomado en energías renovables y también soy auditor interno en eficiencia energética, SGS. Entonces, es una lástima no poder escuchar todos los comentarios del ingeniero Leonardo Lanuzzi que me hubieran podido aportar mucho, pero será en otro momento. Quiero hacer algunas acotaciones con respecto a dos elementos, especialmente a Jesús, que planteaba sobre los estímulos que existen en Colombia sobre las energías renovables y también para conocimiento del público, porque veo que hay bastante colombiano acá. Colombia es un país que es, junto con Chile, líder en la región en cuanto al desarrollo de las energías renovables y actualmente hay unas regulaciones con respecto a leyes que contemplan todo este marco. Existen incentivos de tipo tributario y también últimamente existe también una ley para la creación de comunidades energéticas, que es, digamos, un recurso que se aprendió de España y se está implementando aquí en Colombia y que se ha llevado a cabo con éxito. Y también a través del Fondo del Ahorro y de otras entidades existen financiación para adquirir y para realizar proyectos de energías renovables. Con respecto a un aspecto que se tocaba, que hablaba el ingeniero de costos marginales, el objetivo de las energías renovables con relación a los costos es básicamente es el tiempo de retorno de la inversión a valor futuro. Ese es el objetivo fundamental, ya que esto, a pesar de ser es decir, de trabajar con energía, realmente es un negocio de corte económico, porque es un negocio de generación, así sea a pequeña escala como a gran escala. Entonces, dentro de los estudios que se realizan en cuanto al retorno de la inversión, vamos a ver que, por ejemplo, una persona que tiene un consumo bajo, 1 kilovatio, 2 kilovatios, 3 kilovatios, con un valor muy pequeño de recibo de la luz, de la energía, su retorno de la inversión va a ser extremadamente largo. Entonces llega un momento en que llega y se pregunta a uno si vale la pena continuar como está o tener lo que se busca en Colombia, que es la autonomía energética. Eso en primera instancia. Pero en proyectos ya mucho más grandes, de mayor envergadura, el retorno de la inversión a valor futuro va a llegar a un punto en que equilibra dentro de un tiempo, equilibra y se paga el sistema y ahí en adelante la generación comienza a generar utilidades. Eso era una acotación que les daba con todo el respeto para el ingeniero Leonardo. Es un aporte, una colaboración al respecto. Gracias. Muchas gracias, Alberto, muy amable. Bien, Ismael, teníamos la mano levantada de Ismael, si bien ya tenemos cubierto el tiempo de 1 hora, Milena. Buenas noches, profesor Leonardo, ¿cómo le va? Bien, gracias. Hágame un grandísimo favor. Sí, estoy de acuerdo que hay conceptos que sí son muy interesantes con respecto al diplomado y pues también estoy en cuestión y en pro de pronto a ver si lo puedo efectuar. 2, a ver si de pronto usted me podría sacar de una dudita con respecto a los aranceles y ahorita la cuestión económica, ¿qué tan afectado se ve la importación y exportación de los paneles solares? Y con las alzas tributarias que empiezan a hacer en diferentes países del mundo, ¿qué tanto puede generar un sobrecosto en el diseño de los parques solares? Y 2, una última es si aquí en Latinoamérica hay algún lugar donde se pueda hacer el reciclaje o disposición final de los paneles. Muchísimas gracias. Gracias. Voy respondiendo de a una. A ver, los costos de los paneles solares en términos de la generación de energía eléctrica que pueden producir, obviamente depende del nivel
nivel de insolación o del nivel de radiación, la ubicación, dónde se encuentre, etcétera, con lo cual el costo de generación va a depender también de la cantidad de energía que se genera. Pero bueno, en general, si estamos hablando ya no tanto de la energía eléctrica generada, sino del costo de la unidad panel, han venido bajando muchísimo en los últimos 15 años. Prácticamente están un décimo o un 20% de lo que estaban hace 10, 12 años atrás, 15 años atrás. Entonces ahí, en ese sentido, hay una ventaja muy grande para, en algunos casos, como bien dice Alberto, ver la viabilidad de instalarlos tanto para uso hogareño como domiciliario, como para uso inclusive industrial. Entonces hay que hacer cuentas, no se puede dar un número inmediato, pero lo que sí en términos de costo de generación, prácticamente hoy los paneles compiten muy bien, están en el orden de 30, 20 dólares el megawatt hora, cuando los paneles están funcionando al menos entre 8 y 10 horas, ¿no? Si funciona menos, el costo nivelado de esa energía y de esa inversión puede ser mayor. Entonces hay que ver caso por caso, pero si hablamos de un valor estándar, estamos hablando ya del orden de esos dólares, ¿no? 30 dólares o menos el megawatt hora generado. Cuando esto estaba 10, 8 veces más hace unos cuantos años atrás. La otra inquietud, si me podés volver a repetir, Ismael, porque dime, me preguntaste dos cosas más, entonces yo quiero responderte a todas. Entonces, uno, el tema de los costos. El tema de los costos, sí. Ingeniero, eso con respecto a si aquí en Latinoamérica hay un lugar donde ya se esté haciendo disposición final de los paneles solares. Gracias. Sí, eso, a ver, es un poco difícil de responder porque transformar los paneles requieren un proceso tecnológico, entonces, y además puede consumir bastante energía. Entonces hay que ver si realmente conviene, ¿no? Hoy yo me atrevería a decir que hay muy pocos lugares que hacen eso. No sé si en Colombia en este momento. Tengamos en cuenta que también los paneles solares tienen una vida útil del orden de 10, en algunos casos extendida a 15 años, por lo cual muchos paneles todavía están en modo uso, ¿no? Así que el modo reuso o el modo reciclado puede estar faltando. Lo que sí me atrevo a decir es que no hay tecnología a gran escala, ¿no es cierto?, para hacer ese proceso, al menos para hacer el reciclado. No puedo decir el reuso, pero el reciclado a gran escala no hay. Yo no conozco grandes plantas. Hay pequeños procesos, pero no grandes plantas, todavía, en la región. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos en el tiempo, Ana Milena. Sí, correcto, ingeniero. Ustedes me dirán si de pronto podemos responder una última pregunta al señor Juan Marín. Sí, sí, adelante. Está la mano llena también. Adelante, Juan Marín. Señor. Sí, ya, buenas noches, instructor, qué pena. Pues, digamos, todo el tema, digamos, de energías renovables y eso está muy bueno, digamos, pero hay también que ver una cosa, digamos, hay sectores de Colombia donde las redes eléctricas, digamos, no han sido modernizadas y para poder implementar esto, los paneles solares, para poder nosotros redevolver los saldos de energía, realmente las redes no están capacitadas para recibir eso. Como digamos, hay sectores, ¿verdad?, que están impulsando eso, pero no están tampoco organizando la modernización de las redes. Las empresas de infraestructura por el parte eléctrica no están modernizando las redes, porque incluso hasta con problemas, digamos, de maleza, de árboles, se tocan, hacen, sí, entonces no están modernizadas
y los transformadores muchas veces solamente captan o solamente dan el fluido al sector, incluso con molestias. Sí, sí, eso pasa. Pasa un poco más en algunos lugares en la distribución, donde está más densificada la red que en un transporte, ¿no? De media o alta tensión, donde esos ya son electroductos que deberían estar relativamente bien mantenidos o tendrían que estar bien mantenidos, ¿no? Por eso existe la servidumbre de paso para poderles hacer mantenimiento. Pero eso no quita que hay una realidad en algunos casos de intrusiones también hasta de la población sobre esas líneas de servidumbre, ¿no? Sí, la inversión es no solamente en la generación, es correcto, también en el transporte. Nosotros en el diplomado no abordamos el tema de transporte, si fuera esa una inquietud puntual. Es un tema muy, muy tangencial que lo va a dar el ingeniero Javier Ferrero, que va a dar el módulo 4 y 5. El ingeniero Jorge Gilbert va a dar el módulo 6 y 7. Pero no se aborda el tema de transporte en particular. Pero sí, es correcto, ¿no? Obviamente hay que hacer mantenimiento de las redes, hay que hacer mantenimiento y limpieza permanente, evitar interferencias, intrusiones que pueden provocar diversos problemas, ¿no? Y volviendo un poco al tema de las energías renovables, en el caso que son de pequeña escala, pueden ser alternativas, ¿no? A evitar comprar energía de la red. Entonces, si hay problemas en la red, un buen equipo de generación propia junto con un almacenamiento de energía, con baterías, puede suplir la demanda externa, ¿no? Entonces ahí se evitarían, obviamente, tener problemas de cortes por problemas de mantenimiento o de infraestructura de la red. Cuando empiezan a haber grandes escalas, también de la generación, aerogeneración, ¿no? O también de paneles solares a gran escala, que serían como parques solares, bueno, ahí le caben las de la ley también el tema a resolver y a mejorar todo lo que tiene que ver con el transporte de esa energía generada. Así que la energía, la fuente en sí misma no genera soluciones al transporte. Tendría que ser un proyecto integrado para evitar esos inconvenientes, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por su aclaración. Sí, bien. Milena, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, quería un poco responder la pregunta de Ismael con el tema de reciclaje. En Colombia hay una empresa que se llama Litio, que se encarga de la recolección y reciclaje de los módulos, pero en Colombia como tal no hay planta que realice el proceso. Esa empresa solamente pues va a tu parque, lo recoge y hace un proceso, pero no es aquí en Colombia. Es como un intermediario, por decirlo de una manera. Claro. Y ya pues con respecto al diplomado me gustaría hacer la consulta en temas de las tecnologías que se tienen, en tanto, pues ya dependiendo de la marca, ¿no? Tanto en módulos como en aerogeneradores. Por lo menos el diplomado dará una luz de cómo puede esta afectar en el tema de gestión eficiente de la energía, o simplemente pues darán una luz de cómo funciona en sí cada tecnología. Sí, las dos. Primero la segunda, que es cómo funciona, una descripción de las características de operación, de mantenimiento y la descripción general. Eso sí, primero y número uno. Ahora, también es en qué momento también la generación puede ser entendida como parte de la solución a un proceso un poco más macro de eficiencia energética. Eso también lo vamos a ver en el módulo 2 Muchas de gracias. eficiencia energética. Sí. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, ingeniero.
por su tiempo. En nombre de todo el equipo queremos agradecer pues, también la participación de los asistentes a este webinar. Esperamos que haya sido de valiosa pues, intervención digamos, las experiencias que nos han compartido. Esperamos también que puedan ingresar a nuestro diplomado, que estamos ya próximos a iniciar. Recuerden que en el chat dejamos el link para que nos puedan escribir y solicitar la información que requieran. Y también está allí el enlace del plan de estudios. No sé, ingeniero, de pronto si necesite decir algo adicional. Y sí, breve. Primero, nuevamente agradecer que pudimos intercambiar opiniones con los interesados en estos temas y además en el diplomado. Bienvenidos, obviamente, los que quieran sumarse al diplomado y entender que esto es parte de una de las tantas soluciones a lograr la sostenibilidad, ¿no? Volviendo un poco al inicio, el diplomado da una contribución o genera una contribución de conocimiento para aportar y hacer un mundo más sostenible en la escala, obviamente en la escala que a ustedes les toque generar su contribución profesional. Así que bienvenidos si se anotan al diplomado y bueno, muchas gracias Ana Milena y a todos por la participación y esta interesantísima discusión e inquietudes que hemos recibido. Muchas gracias, ingeniero. A todos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.